Bueno, buenos días. Como siempre decimos, es de día que hacemos este programa, aunque no sale en vivo. Estamos acá con Cristian Barreto en Cuando pueda te escucho, ya en el episodio número 4. ¿Y cómo estás, Cristian? Todo bien, Martín. Como verán, hoy vamos a tener otro formato diferente al que tenemos casi siempre, porque tenemos un invitado especial que va a estar acompañándonos en el día de hoy. Siempre vamos a hacer a veces charlas con Martín, charlas así medio conversaciones, y en otras vamos a llamar a las conversaciones nuestras a invitados o invitadas. Y en este caso lo tenemos hoy al señor Marcos Fleitas, a quien le agradecemos que nos brinde este espacio, este momento para conversar. Martín lo va a presentar a Marcos, eh, que nos va a estar acompañando hoy. Vamos a estar charlando con ocasión de lo que va a ser este programa. Sale los viernes, realmente lo publicamos los viernes, y el próximo lunes 24 de marzo es un nuevo día de la memoria por la verdad y la justicia, y por eso él está con nosotros hoy. Bueno, Marcos Fleitas es integrante fundador de la agrupación local de Sáenz Peña, Rodolfo Walsh, actualmente militante orgánico de la agrupación Hijos, impulsor junto a otros compañeros y compañeras de la creación de la Casa por la Memoria en Sáenz Peña, que es un ex centro clandestino, y que este 24 de marzo cumple 2 años ya. Hijo de Luis Alberto Fleitas, desaparecido ni más ni menos que en los vuelos de la muerte, y de Aide Salazar, ex detenida política, que está fallecida ya, y Marcos actualmente es coordinador del espacio de memoria que está en la ex comisaría 1 de Sáenz Peña. Y lo aclara, lo hace ad honorem, ¿sí? Bueno, Marcos, un gustazo estar con vos en este día. Bueno, Martín, gracias, y Cristian, también gracias por la oportunidad de que podamos tener esta charla justamente en este mes de la memoria, en marzo, y que este 24, como bien dijiste, estaríamos nosotros en Sáenz Peña cumpliendo 2 años de funcionamiento de este último espacio de memoria constituido acá en Chaco, ¿no? Así que es un mes como para reflexionar mucho. Creo que lo que está pasando hoy actualmente en nuestro país justamente nos obliga a redoblar este esfuerzo de reflexionar. Si bien está por cumplir un 49 aniversario del último golpe cívico-militar, la previa al golpe militar y posteriormente todo lo que ocurre, lamentablemente vemos que tiene su correlato con lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Entonces, justamente, qué oportuno poder reflexionar sobre muchas cosas que ocurrieron y las que están ocurriendo hoy también, ¿no? Marcos, para empezar, vos decinos de qué querés hablar, si no querés hablar de algunas cosas, nosotros queremos aprovecharte. León Gieco, en una canción tan memorable como es La Memoria, dice, la memoria despierta para herir, ¿no? Ayer hablaba con los chicos de la secundaria sobre esta frase, sobre esta canción, estamos haciendo filosofía con las canciones, y les llevé esta canción un poco para hablar de lo que es para mí el 24, y por qué significa herir, ¿no? La memoria significa herir porque significa encontrarnos con cosas que no son tan lindas, tan placenteras. Y me impactó cuando me mandaste tu biografía, porque yo te conozco por las redes, sé que sos un militante, pero no sabía lo de tu papá, ¿no? No sabía cuál era tu situación. Y quizás preguntarte, porque muchos chicos dicen, ¿para qué pensar en el pasado, no? Y yo le decía, chicos, pónganse en los zapatos de las personas que tienen desaparecido en su familia, ¿no? Que a ellos nosotros les digamos, no hay que pensar en el pasado, ya está, pasó hace 40, 45 años. ¿Cómo te sentís vos, Marcos, cuando seguramente escuchás esas cosas, vos que sos hijo de desaparecidos, ¿no? Bueno, yo creo que siempre, hace algún tiempo, me puse a pensar qué es lo que me pasó a mí durante toda mi vida con relación a esto, a entender desde que tuve uso de razón, que no me crié en una familia convencional, con mamá, papá, y lo asocié directamente a la edad biológica de cada uno, ¿no? Me parece que cuando por ahí me invitan a un colegio y me preguntan esto, ¿qué te
pasó a vos, qué te pasa. Digo que a nosotros nos va pasando por este tema cosas distintas a lo largo de nuestra vida. Cuando sos chiquito no tenés mucha conciencia de esto, pero percibís que hay cosas distintas, que los otros chicos tienen su mamá y su papá que los llevan al colegio y a vos te lleva tu abuela, y así como eso un montón de cosas, ¿viste? O sea, vos desde chiquito te das cuenta que no sos igual al resto en función de esto, de no tener una mamá y un papá. Después cuando sos adolescente, estás en esa etapa de rebeldía, ¿no? Te da rabia. Le apuntás a reclamar a tu mamá y a tu papá, ¿por qué no pensaron en vos cuando se embarcaron en esta cosa de militar por una patria más justa, libre y soberana, sin pensar en mí, digamos, y en mi hermano o en la familia directa, ¿no? Y después cuando ya sos más grande y tomás conciencia de lo que ocurrió y por qué ocurrió y cómo ocurrió, te das cuenta que en realidad justamente estaban pensando en vos, en tu hermano y en todas las generaciones que venían para adelante, y por eso el compromiso de inclusive arriesgar la vida por algo que ellos creían, ¿no? Entonces, bueno, uno va cambiando a medida que va creciendo su forma de ver esta parte de la historia y lo que te toca a vos, ¿no? Entonces, al principio no tenés mucha conciencia, después está la etapa de tener rabia por lo que te toca vivir a vos como ser humano, como persona, ante la no igualdad de oportunidades con los otros chicos, por ponerle de esta manera, y después cuando sos grande cambia totalmente, o sea, sentís en realidad un orgullo enorme por nada, por todo esto que terminamos de decir, ¿no? Entonces hoy a mí estoy en esa etapa de sentir orgullo por esos 30.000 detenidos desaparecidos que ofrendaron su vida para que nosotros tengamos una mejor vida, ¿no? Y una mejor patria. Entonces, bueno, eso es en lo personal lo que yo fui gestionando durante mi vida, esta historia en particular, ¿no? Claro. Cuando no sé, Cristian, vos querés preguntar. No, porque me imagino que son procesos el tuyo fue muy personal, muy diferente a los de otros compañeros, ¿no? No sé si cada uno, digamos, va procesando las cosas de manera diferente. Inclusive debes conocer por ahí hijas desaparecidos como vos decís, por ahí reniegan de eso, pero en general muchos reivindican esta cuestión. Pero deben ser procesos muy personales los que vas llevándote. ¿Conociste compañeros que te ayudaron en ese proceso? ¿Lo charlaste con alguno, con alguna? En lo personal, sí, tengo varios compañeros que tienen que ver con esta cuestión, digamos, de sus propios familiares. Generalmente, como bien dijiste, es un proceso muy personal. No todos lo pueden gestionar de la misma manera. A mí me llevó naturalmente su tiempo, ¿no? Entender en la medida que iba incorporando información sobre todo. Eso es importantísimo porque por ahí uno no tiene acceso a la información adecuada o en los ámbitos adecuados y lo gestiona de una forma no muy linda, digamos. Entonces, sí conozco personas que, por mencionar algo, mi propio hermano gestionó de forma muy distinta esto y está en un proceso todavía yo digo que no se pueden apurar estos procesos, así que hay que darle tiempo nomás hasta que lo pueda digerir y comprender. Puede que ocurra o puede que no, pero es un proceso muy personal y está condicionado por el ambiente, la información, un montón de cosas que ayudan a acelerar o no el proceso. Y en mi caso, bueno, por suerte se fueron dando las cosas en los momentos tal vez oportunos que me permitieron a mí gestionar de la mejor forma mi historia personal y familiar y convertir un poco todo ese dolor en un tipo de acción que sea militar y explicar y reivindicar estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo agradezco las oportunidades que fui teniendo en el momento oportuno, tal vez, y que hoy, afortunadamente, las puedo expresar, si bien nunca deja de doler, nunca deja de marcarte, pero a mí me dio la oportunidad de hacer algo con todo eso, ¿no? Y me parece que termina siendo un aporte social importante en función de por ahí todo lo que nosotros podemos transmitir y de la forma que lo transmitimos,
sin expresar tanto el dolor, pero sí comprender de fondo por qué ocurrieron todas estas cosas, ¿no? Y es lo que me parece que justamente no tenemos que dejar de hacer, por eso decimos memoria, verdad y justicia. Si no mantenemos algunas cosas en la memoria, tristemente vemos que apuntan a repetirse, ¿no? Entonces hay que seguir haciendo ese ejercicio todo el tiempo que podamos y todas las veces que podamos. En lo personal, así cuando fuiste haciendo ese camino, ¿cómo fue que diste con esta noticia de que tu padre justamente había sido parte de los vuelos de la muerte? Y si querés contarle un poco a la gente, porque los chicos ayer en el aula, cuando yo les decía, chicos, ¿ustedes saben lo que es primero, crímenes de lesa humanidad? ¿Saben lo que es los vuelos de la muerte? No, profe, o sea, nadie, o sea, le habían hablado así como que habían visto La Noche del Lápiz en segundo año, habían visto algo medio por el costado del proceso militar, pero quizás nadie había apuntado al hueso de hablarle de las cosas más crueles de esto, ni del 2x1 de Macri, o sea, bueno, un montón de cosas que los chicos desconocen, obviamente, porque quizás ellos están, como vos decías, ¿no? Recién creciendo en la adolescencia. Pero preguntarte un poco cómo fue ese proceso y que nos cuentes, que le cuentes a la gente qué eran los vuelos de la muerte y cómo te enteraste que tu viejo estuvo ahí, ¿no? O sea, que fue parte de ese horror, digamos, ¿no? Sí, la verdad que es un tema. Esto de enterarme que mi viejo había sido asesinado en los vuelos de la muerte no ocurrió hace tantos años, realmente. Eso es, yo si bien desde pibito supe que mi viejo era un desaparecido de la dictadura, fue también todo un proceso. O sea, yo me crié escuchando a mis compañeros en el barrio que sus papás le decían que mi papá era un subversivo. Yo no tenía ni remota idea que era un subversivo. Bueno, dale, seguimos jugando a la pelota tranquilo, ¿viste? Qué sé yo. Después fui incorporando un poco, ¿viste? Con el tiempo, que era un subversivo, y bueno, la pucha, mirá vos, fui descubriendo que era un subversivo. Con el tiempo me di cuenta que lo único subvertido en Argentina fue el orden constitucional y los subversivos fueron los militares, pero bueno, lamentablemente llegó muy tarde esa información, o si no le hubiera explicado a mis compañeros del barrio que no era un subversivo mi papá. Pero bueno. A las trompadas en el barrio ya de chiquito. Te acuerdas de la típica pelea en la esquina. Pero bueno, como dijimos, son procesos y bueno, después, hace no tantos años, la verdad que tuve la suerte de poder haber que se haya reconstruido un poco el derrotero final de lo que fue los últimos días de mi padre, a partir de que un fiscal se pone en contacto conmigo, Diego Vigay, es un abogado muy reconocido en función de los juicios de lesa humanidad y las investigaciones que se hacen alrededor de esto. Diego Vigay me llama y bueno, se presenta, me dice, yo soy Diego Vigay, fiscal ad hoc en las causas de lesa humanidad, y bueno, te quiero contar que descubrimos a partir de una investigación y datos que fueron surgiendo, cómo fueron los últimos días de tu papá y cómo probablemente haya terminado, porque digamos no había mucha información, era un desaparecido. Y esto resultó a partir de la denuncia de la esposa de un abogado vinculado a las ligas agrarias, Hugo Bucuber, de Villa Bertet. Ella hace la denuncia en su momento y a partir de esa denuncia se empieza a investigar. Y se descubre que tanto Bucuber como mi viejo, mi papá, Luis Alberto Fleita, fueron secuestrados en septiembre del año 1980 en el aeropuerto de Mendoza, cuando ingresaban al país, luego de haberse escapado de la dictadura argentina un tiempo. Son secuestrados en el aeropuerto de Mendoza, muy probablemente trasladados a Campo de Mayo y luego a la ESMA. Y desde ahí, gran parte de estas personas que intentaban ingresar al país en lo que se denomina la segunda contraofensiva, con las intenciones de seguir resistiendo al gobierno militar, ¿no? Esto hay que aclararlo. Gran parte de estas personas, que son esta última tanda, creo que son unas 200 personas, que fueron marcados así en los aeropuertos y detenidos, tuvieron ese final de los vuelos de la muerte. Entonces, bueno,
también ahí nos cae la ficha que es muy difícil que vayamos a recuperar los cuerpos de nuestros familiares porque fueron arrojados al océano o al Río de la Plata, ¿no? Son muy poquitos los cuerpos que fueron arrastrados a las orillas, tanto de Uruguay, Paraguay o de la costa atlántica argentina, y a su vez esos cuerpos eran, dentro del marco del gobierno dictatorial, justamente rescatados por los mismos genocidas y enterrados en cementerios o en lugares como NN, así que inclusive los cuerpos que se encontraron es difícil que se los recupere, digamos, porque inclusive fueron arrojados en fosas comunes, como por ejemplo nosotros decimos en los cementerios La Cruz Mayor, donde se descartan todos los huesos y es imposible rescatar de ahí los cuerpos, los huesos, los restos, digamos, de determinadas, específicas personas, ¿no? Entonces, bueno, así fui descubriendo, descubrí objetivamente de que mi viejo fue arrojado, digamos, desde los aviones, ¿no? De los vuelos de la muerte. Y bueno, resignamos en alguna medida la posibilidad de poder enterrarlo como el resto de las personas y bueno, así fue como yo me enteré, digamos, un poco cómo fueron el último tiempo de mi viejo en particular, ¿no? La causa de ser chupado de tu papá, como decían ellos en ese momento, ¿no? Fue chupado. ¿Qué causa militaba? O sea, ¿cuál era el motivo por el cual supuestamente él era subversivo, digamos, ¿no? No sé si se entiende la pregunta. ¿En qué estaba tu viejo para que le hagan esto, digamos? Él arrancó militando en la Juventud Peronista. Él era un militante de la JP y después tuvo mucho vínculo con los que militaban en ligas agrarias. De hecho, hay un libro que se llama El Monte Madre, que es una novela que refleja bastante lo que ellos les tocó transitar, digamos, la clandestinidad acá en Chaco. Cuenta bastante bien y después se hizo una película, Los del Suelo, de esta novela de Micheli que cuenta un poco la historia de algunos militantes de ligas agrarias que les tocó estar escondidos en el monte durante mucho tiempo, ¿no? Es muy interesante. Yo, de hecho, afortunadamente tuve contacto, digamos, con estos compañeros, llámese Remo Bénica y Irmina Kleiner, que compartieron con mi viejo. Ellos sobrevivieron, ya están grandes, pero siguen dando testimonio de esa historia. Ellos viven en Guadalupe Norte, Santa Fe, donde tienen una experiencia muy linda que se llama Naturaleza Viva. Ellos proponen justamente una forma de producir alimentos distinta, parados en la agroecología y en la biodinámica. Y la verdad que bueno, me estoy yendo por la rama, pero son actores con los que afortunadamente yo pude tener contacto y ellos me contaron un poco. Son subversivos. Y bueno, ellos me cuentan un poco, inclusive esa militancia con mi viejo y otros compañeros que también lograron sobrevivir y otros que lamentablemente no. Entonces, básicamente a tu pregunta, mi viejo militó en la Juventud Peronista, pero también militó con los compañeros de las ligas agrarias acá del Chaco. Y no nos olvidemos que subversivo era todo aquel que se opusiera al régimen militar o al modelo económico que venían a imponer a fuerza del terrorismo de Estado. No era necesario que seas muy comprometido con un partido político o con algo específico, con que solo te opongas a ese modelo económico impuesto a fuerza del terrorismo de Estado, ya eras pasible de ser subversivo. Era subversivo el que tenía un corte de pelo, el pelo largo o barba, o tenía un folleto del centro de estudiantes, o un libro de los tantos que estaban prohibidos, o escuchar alguna música que estaba prohibida. O sea, no era difícil ser un subversivo en esos tiempos. Claro. Ahí ayer yo le contaba a los chicos, porque vos desde cuando empezamos hablabas de la dictadura militar, y yo ayer a los chicos les hablaba de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, ¿no? Entonces cuando los chicos me preguntaban, ¿qué significa eso, profe? Y te hago esta pregunta porque por ahí, para que muchos a veces relacionan solamente la época del proceso, solamente con la represión
la tortura y la fuerza militar, ¿no? Que obviamente fue el brazo operativo, pero cuando hablas de ligas agrarias también hablas de organización económica diferente, hablas de lo que significa pelear contra el precio del mercado, del algodón en ese caso. Por eso también se lucha contra los grupos de poder, ¿no? O sea, era una lucha también con los grupos de poder, ¿no? ¿Qué significa la pata cívica en esto del proceso? Claro, nosotros siempre ya lo tenemos como incorporado. Cuando hablamos del porqué de las dictaduras en Latinoamérica, la cuestión de fondo era imponer un modelo socioeconómico determinado, que naturalmente favorecería a un sector y perjudicaría a otro, o no favorecería tanto. Y ese sector económico que fue favorecido por ese modelo económico estaba de la mano naturalmente de la dictadura. Entonces había todo una complicidad conveniente civil, digamos, que fue, bueno, alguna de las empresas inclusive que crecieron, o de los grandes empresarios que hasta hoy por ahí los seguimos escuchando, por ejemplo, como Ledesma, podemos mencionar uno, que se favoreció terriblemente con este modelo económico en ese contexto de dictadura, ¿no? Fíjate vos que Blaquier, responsable de la empresa Ledesma, murió lamentablemente sin ser juzgado, como cómplice directo y partícipe de la tortura y desaparición de trabajadores en el ingenio Ledesma, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero así como ese, otros, varios, muchos, que fueron cómplices y se beneficiaron económicamente en este proceso de dictadura, ¿no? Entonces sí, y también como la Iglesia Católica, cuando hablamos de eclesiástica, la Iglesia Católica es una institución muy grande que tiene todos sus vericuetos, igual que otras instituciones muy grandes, donde, así como estaban los curas cómplices que participaban inclusive de las torturas de las personas en Argentina, había otras partes de la Iglesia Católica que naturalmente estaba del otro lado. Los curas tercermundistas que acompañaban a los más humildes, a los trabajadores, y que también fueron asesinados y torturados por la dictadura. Entonces hubo también una parte de la Iglesia Católica cómplice de la dictadura, pero hubo también una parte que la sufrió, como el resto del pueblo argentino o el resto del pueblo de Latinoamérica, ¿no? Entonces sí, es complejo, pero es bueno poder charlarlo, decir, che, mirá, esto, así como había curas que participaban en la tortura y todo lo feo que pasaba, había también curas que lamentablemente lo sufrieron y estuvieron del otro lado, del lado del pueblo. Sí, hay que decir que el movimiento de ligas agrarias había agrupado no solamente gente en el Chaco, sino en todo el país. Es considerado uno de los grandes movimientos agrarios de Latinoamérica, o sea, y que surgió en Sáenz Peña. Eso es algo muy interesante que haya surgido acá en el centro del Chaco un movimiento tan importante y tan grande, digamos. Yo tuve también la suerte de conocerlos a Remo y a Irmina, pero también es muy lindo contar esto, ¿no? Conocer que un movimiento tan importante que realmente le tocaba los intereses a grandes empresas, nació acá cerquita, digamos, con un cabildo abierto en la década del 70, que se juntaron productores y armaron algo tan extraordinario y que obviamente, como vos decís, tocarle el bolsillo a los poderosos era claramente subversivo. Por ahí uno piensa en cosas, cuando uno piensa, perdón, lo que quería redondear es cuando uno piensa en movimientos políticos y esas cosas, piensa en otros lugares y lo tenemos muy cerca de esos testimonios acá en el centro del Chaco, digamos, no hay que irnos muy lejos. Totalmente. Y viene a colación con lo que vos me preguntabas recién, ¿qué era, o sea, por qué podíamos ser un subversivo? Justamente las ligas agrarias lo que planteaba era una alternativa económica a esa propuesta impuesta de forma violenta. Y tenía que ver justamente con defender un poco la dignidad de los trabajadores del campo. Ellos por ahí planteaban que el Estado tenía que intervenir con los monopolios, con Bungeborn, con todas estas empresas que de la mano de la dictadura se enriquecían a costa de pisar el precio del algodón, pisar el precio de la producción, etcétera, etcétera. Vos fíjate que
ellos hasta los adherentes, porque los cuadros políticos del sector rural tenían bien claro toda la cuestión. Pero había un montón de adherentes de ligas agrarias que no necesariamente tenían la formación política tan avanzada, pero entendían de primera mano que si al momento de vender lo que tanto les costó cosechar en términos de algodón, la empresa te pisa el precio, te está jodiendo la vida. Entonces había que reclamar y protegerse de eso en función de un poco de dignidad, ¿no? Y por esas cosas vos pasabas a ser un subversivo. O resistir, por ejemplo, al plan Agrex de la mano de los hermanos Lanuse con la empresa Yankee, que venía con la intención de quedarse con 1 millón de hectáreas, 500.000 del lado chaqueño y 500.000 del lado formoseño, cuando al pequeño productor le costaba horrores hacerse de una pequeña parcela para armar su propia familia y darle un futuro a sus hijos. Entonces, por esas cosas vos pasabas a ser un subversivo sin saberlo, digamos. O sea, ahí te empezaban a marcar, a perseguir, y pasaban un montón de cosas a esta gente, casi sin saberlo, tal vez, por reclamar un mínimo, un piso de dignidad para ellos y su familia. Entonces, bueno, y así se masificó el terrorismo de Estado en todo el sector rural del Chaco, y fueron justamente los más perseguidos porque era la mayor organización que había en el lugar, en nuestra zona, que básicamente abarcó todo el NEA. Y como bien dijiste vos, es interesante saber que fue, por lo menos de Argentina, la mayor organización de pequeños agricultores en términos de cantidad y en términos de la calidad de sus reivindicaciones también. Se discutía mucho la participación de la mujer, de los chicos, inclusive dentro de la organización, y esa visión económica que iba a contrapelo del modelo económico de corte liberal, digamos, que venía a traer la dictadura, ¿no? Claro. Para terminar con lo personal, y vamos a tu etapa de militante y dejamos a tus padres descansar en paz. Contanos de tu madre, que también fue presa política, ella zafó, la torturaron, ella, ¿cómo vivió la etapa, si vivió después la etapa de la democracia? ¿Cómo fue eso, Marcos? Sí, bueno, en el caso de mi mamá es todo un tema. Por su condición de mujer en particular, no desconocemos hoy que lamentablemente las mujeres secuestradas por la dictadura la pasaron muy mal, porque fueron sometidas no solo a torturas, sino a violaciones sexuales, persecuciones. La mujer lamentablemente fue fue tratada como un trofeo de guerra por los genocidas, ¿no? Y en función de eso, a la mujer, por su condición de mujer, la trataron muy mal, a todas, a muchas. Era prácticamente una regla general, digamos. Y hay que aclarar esto, porque muchas veces la sociedad, que por suerte, o sea, todas estas generaciones que por suerte ya nacen en democracia y no tuvieron que pasar por nada de esto, desconocen esto y por ahí dicen, pucha, ¿cómo a estos viejitos no los mandan a la casa, no deberían estar en la cárcel, cuando en el común denominador de la gente, un violador, un asesino y gente que comete delitos atroces, nosotros pedimos que estén en la cárcel, ¿no? Y por ahí hay sectores de la sociedad que pretende justamente a estas personas que cometieron los peores delitos narrables, los pretenden soltar e inclusive los están beneficiando con prisión domiciliaria, ¿no? Y la gente por ahí desconoce un poco todo lo que hicieron. Entonces, dicho esto, y no solo cuando hablo de mi madre en particular, digo, hay que ver a cada detenida mujer sobreviviente de la dictadura y tomar una dimensión de lo que a ellas les tocó vivir en ese tiempo de detención, ¿no? Espero y entiendo que por ahí no fue a todas, ojalá que no, siempre uno tiene el anhelo de que no le haya ocurrido a todas las mujeres lo mismo, pero por lo que con el tiempo fuimos descubriendo, fue una regla bastante general todo lo que le hicieron a las mujeres
detenidas en un contexto de dictadura. Y en ese caso, en el de mi vieja, me pongo un poco, porque tenemos que trasladarnos a esa época, ¿no? Mi vieja era una piba jovencita, 19 años, a los 17 me tuvo a mí, y no había jefe de hogar ni planes sociales, era como toda la historia de la humanidad, hay mujeres que se embarazan jóvenes, otras más grandes, pero era muy común que las pibas, qué sé yo, muchas, como mi mamá, me tuviera a los 17 años, era una piba muy jovencita que tenía cierto compromiso con la militancia política también, y es detenida, digamos, creo que estuvo cerca de un año presa. Ella nunca nos pudo contar nada a nosotros, y muy poco le pudo contar a otras personas lo que le pasó ahí. Imagínense lo traumático de la situación, ¿no? Pero después, con el tiempo, me fui encontrando con compañeros que estuvieron en los mismos lugares que mi vieja, y ellos, con mucha dificultad y con mucho dolor, me pudieron contar algunas de las cosas que ellos escuchaban que les pasaba. Porque imagínense, acá en Saspeña hubo varios centros clandestinos, no solamente la ex comisaría primera o la brigada de investigaciones o la ex alcaidía, todas ellas en la misma manzana, por eso nosotros le decimos la manzana policial. Hubo varios centros clandestinos acá en Saspeña, y hace no tanto tiempo también un sobreviviente de las ligas agrarias que estuvo en el mismo centro clandestino que mi vieja me contó, él llorando, imagínense lo que le costaba contar lo que le pasaba o lo que le hacían a mi vieja. Entonces, ella a nosotros nunca nos pudo contar, sinceramente, nada. Nunca nos hizo ni una referencia a lo que le pasó cuando estuvo detenida. De lo poquito que pude hablar con ella antes de que fallezca, digamos, ella me contó que estuvo en varios centros clandestinos en Chaco, un par de lugares acá en Saspeña, en Resistencia, también un par de lugares que identifica la ex brigada de investigaciones, que está frente a la plaza, hoy como una casa de la memoria, y otros lugares que no pudo identificar por la condición de ir vendada y todo esto, ¿no? Entonces, y así como ella, muchísimas mujeres. Así que mi vieja, ya te digo, era una piba jovencita, nos tuvo jovencito a mi hermano y a mí. Le toca estar presa ese lapso de tiempo, sufrir todo lo que sufrió, y después cuando la liberan, que era una práctica muy habitual, liberar a las mujeres para que naturalmente busquen ponerse en contacto con sus parejas y así poder secuestrarlos, cosa que no ocurre en este caso, la seguían torturando psicológicamente, porque ella tenía que presentarse todas las semanas o todos los meses, justamente en este centro clandestino en el que hoy yo estoy gestionando, a firmar, no sé, le hacían firmar algo como que estaba en el lugar, y mientras tanto la seguían torturando psicológicamente. Ella, me acuerdo que sí me pudo contar que ella en un momento intenta estudiar enfermería, la carrera de enfermería acá en Saspeña, en el hospital, y le prohibían, la torturaban, le decían que no estudie eso, que estudie otra cosa, que si seguía estudiando y la iban a meter presa de vuelta. Y ella les explicaba, miren, yo tengo 2 hijos que los tengo que mantener, tengo que estudiar algo para darle de comer. No, y bueno, entonces no le permitieron seguir estudiando eso, y en un momento, bueno, toma la decisión de dejarnos al cuidado de nuestra abuela e irse de Chaco, porque decía, no voy a poder vivir así, no me dejan hacer nada, me persiguen, y se va a distintos lugares, digamos, a trabajar como peona golondrina, digamos, en cosechas y lugares así, ¿no? En otras provincias. Así que ahí nosotros, mi hermano y yo, quedamos al cuidado de mi abuela materna, y ella se tiene que ir del Chaco porque, nada, la seguían persiguiendo, torturando psicológicamente, y no se bancó más eso y se tuvo que ir, digamos. Entonces nosotros básicamente nos criamos con mi abuela, digamos, a pesar de que mi vieja estaba viva, se le hacía imposible esta persecución, ¿no? Bueno, después cuando mi abuela fallece, ella se hace cargo de nosotros, pues ya éramos grandecitos, y bueno, así transitó nuestra vida, digamos, pero
hasta que, bueno, hace algunos años mi vieja falleció por problemas de salud que tenía, pero siempre se notó más que los problemas de salud física, cómo quedó lastimada en su psiquis, ¿no? Porque no es fácil todo lo que le pasó y por ahí no tuvo la ayuda necesaria para gestionar todo lo que le pasó y bueno, lamentablemente esa fue un poco la historia de mi vieja, ¿no? Que yo, bueno, siempre la recuerdo y cada vez que veo a una sobreviviente de la dictadura, yo por lo menos las puedo ver de una forma entendiendo un poco por todo lo que les tocó pasar y nada, Terrible, siempre es muy duro, es muy duro. terrible, terrible, se te hace un nudo en la garganta. Marcos, que yo imagino todo este dolor para vos, para tu hermano, bueno, como vos decís, tu hermano quizás sin poder transformarlo como lo estás, creo, haciendo vos. Yo imagino, tu vieja fue torturada donde vos laburás, ¿no? ¿Cómo hacés? O sea, no sé ya ni sé qué preguntarte en orden a eso, pero ¿cómo hacés para poder entrar en ese lugar? Nosotros hemos ido varias veces, hermoso el lugar, me refiero para la gente que nos está escuchando, el lugar de la memoria, en la calle 14, en la manzana de la muerte, como le dicen ustedes, la manzana de la policía. Por ahí, no sé cómo haces para transformar todo ese odio, toda esa violencia, toda esa muerte, toda esa tortura en vida, ¿no? O sea, ¿cómo hiciste para dar ese paso? ¿Cómo haces? Si te digo, no sabría cómo explicar eso, digo, pero sí, toda esa historia lo que hace es que me da fuerza para hacer lo que hago. No sé cómo lo hice y agradezco haberlo hecho así porque es una historia muy, muy dura, muy triste para cualquier persona que le haya pasado esto. Y yo no sé, le encontré la vuelta. A partir, por eso digo que a mí tal vez me llegó la información de la forma adecuada y en el momento justo, que yo lo pudiera aprovechar de la mejor manera. Capaz que si me llegaba antes o después la información y la oportunidad de ir levantando esas banderas de todas estas personas, no lo hubiera hecho. Así que yo creo tal vez que fue, insisto, haberme topado con las personas justas en el momento preciso que me fueron ayudando a ponerme en contacto con mi historia. Y en esto yo creo que, y acá se me va a hacer un nudito en la garganta, una persona que tuvo mucho que ver con esta oportunidad que fortuitamente se dio fue un compañero que ya no está con nosotros, que es Branco Capitanich. Branco Capitanich es una persona que estuvo muy de cerca con uno en particular de los referentes de la Liga Agraria, que es Carlitos Orianqui. Y él en su momento tuvo la oportunidad de ser parte de una gestión de gobierno acá en Chaco que tenía que ver con el Instituto de Colonización, y él me da la oportunidad de acercarme a trabajar en el Instituto de Colonización en función de gestionar los títulos de propiedad de los pequeños productores del Chaco. Cosa que cuando empiezo para mí era un trabajo nuevo, ¿no? Pero aparte me pone en contacto con un montón de compañeros que fueron compañeros de mi viejo, que fueron compañeros de Orianqui, Piccoli y tantos otros, y yo me sentía como en las nubes, decir, voy a poder hacer lo que hacían todas estas personas desde el Estado sin que me persigan. Entonces yo lo exploté al máximo, decía, me recorrí, afortunadamente conocí todo el Chaco, una buena parte del Chaco, digamos, paraje por paraje, personas en los distintos parajes muy humildes a los que iba y le hacía la inspección para que gestionarle el título de propiedad de sus campitos, toda una experiencia que, insisto, por ahí fue fortuito que me acerque a mi historia y a la historia de tantas personas que fueron perseguidas en la dictadura, intentando hacer justamente cosas por las que ellos peleaban. Entonces se amalgamó un montón de cosas que me permitieron gestionar todo ese dolor, esa cosa horrible, en algo productivo. Entonces yo creo que por eso digo, se juntaron un montón de cosas en el momento justo
y hubo naturalmente compañeros que marcaron la diferencia, como lo menciono a Branco, lo menciono a Oscar Benítez, un hombre ya que tampoco está con nosotros, un hombre mayor, que también fue sobreviviente de la dictadura de la zona de Castelli, que él me decía, yo quiero que vos estés en mi equipo, me decía, ¿viste? Y yo lo miraba y le desconfiaba, así decía, pero era un equipo interdisciplinario donde tenía muchos técnicos, y yo no tengo formación académica de esa característica. Y yo le planteaba a este hombre, pero si vos tenés veterinario, tenés ingeniero, ¿para qué me querés a mí? No, me decía, pero y él me explicaba por qué yo tenía que estar y yo lo desconfiaba. El tipo, bueno, me acerqué y después con el tiempo él me fue ayudando en mi formación y hoy nada, es alguien al que no voy a olvidar nunca, tanto a él como a Branco y a otros compañeros que agarraron algo bastante bruto y lo fueron puliendo y bueno, y hoy afortunadamente todos esos aportes me ayudaron a mí a transformar esta historia horrible en algo mucho más lindo, como ser justamente haber impulsado la creación de un centro clandestino en un espacio de memoria y todo lo que vamos haciendo a partir de eso ahora, la verdad que es, nada, yo para mí soy un privilegiado y un agradecido de la vida, independientemente de las cosas horribles que me pasaron, poder haberlo gestionado y estar haciendo esto hoy. La verdad que yo sigo diciendo que a pesar de todo soy un afortunado. Y Marcos, ¿cómo se gestiona este centro? ¿Cómo empieza? Que lo que quieras contar, digamos. Porque es muy interesante. Alguna vez escuché, nosotros pensamos en centros clandestinos. Yo hace poco pasé por Campo de Mayo y está la placa ahí donde dice aquí salieron los vuelos de la muerte. Y te agarra todo un estupor cuando uno lee eso. Encima es una placa, por ahí queda pequeña ante toda la inmensidad de Campo de Mayo y ve un montón de cosas, pero esa pequeña placa como que te sitúa en dónde estás, ¿no? Y nosotros por ahí pensamos desde acá de Chaco en otros lugares, ¿no? Donde ocurrieron torturas, fueron centros clandestinos, y ustedes lograron poner uno en el interior, lograron visibilizar uno en el interior. ¿Cómo fue toda esa gesta? ¿Cómo se fue dando? Y la verdad que fueron años porque nosotros siempre supimos que en esta manzana policial había 3 centros clandestinos, no uno. Estaba la Brigada de Investigaciones, la exalcaldía y la comisaría primera. Y fueron varios intentos, en realidad, de compañeros antes que yo, a los que también acompañé, y después, en algún momento, se dio la oportunidad de que nosotros podamos, digamos, reunir las pruebas a partir de, también, insisto, hubo otros compañeros que hicieron las denuncias correspondientes en su momento y la justicia federal hizo intervenciones y a partir de eso convocan al LIGIAT, un equipo interdisciplinario vinculado a la Universidad de Tucumán que gestiona un poco la investigación de la manzana policial. O sea que fue todo un proceso de varios años, ¿no? Que afortunadamente en un punto se logran dar con los testimonios. Justamente hay un docente rural que cuenta cómo es torturado en este lugar, y toda esa investigación, los testimonios, la información que fue surgiendo en un momento determinado, nos permitió que la justicia, repito, la justicia determine de que esto fue un centro clandestino, y a partir de ahí la posibilidad de gestionar las mejoras, el acondicionamiento y la refuncionalización del lugar. Esto durante mucho tiempo siguió siendo una comisaría que en la última etapa ya estaba muy deteriorada, muy abandonada. Estaba una parte de la Policía del Chaco ocupando algunas partes del espacio. Y a partir de todo este proceso se le puede afortunadamente dar una vuelta de rosca y empezar a refuncionalizarlo, ¿no? Y en esto quiero decir gracias un poco al gobierno de Capitanich, que nos dio la oportunidad o sea, que tomó, digamos, la decisión política de invertir en el espacio para que hoy sea lo que es, ¿no? Porque eso hay que reconocerlo también. Entonces, a partir de eso, te digo, fue un proceso de varios años. En ese proceso nosotros, afortunadamente con el tiempo, pudimos
generar inclusive capacitaciones, digamos, para los futuros trabajadores o posibles trabajadores del espacio, junto con la universidad, con la UNCAUS. En el proceso también pudimos diseñar un poco lo que queríamos contar y cómo contarlo desde el espacio, y justamente ahí nosotros nos paramos, decidimos que teníamos que hacer una explicación en el espacio de las consecuencias y la finalidad lectora en términos estrictamente socioeconómicos, para que se entienda bien de fondo que no era, digamos, una persecución ni siquiera ideológica, ni partidaria, ni nada. Nosotros con el tiempo pudimos inclusive descubrir que tanto a familias de radicales, peronistas, comunistas, socialistas, a todos los perseguían por igual, si se oponían a ese modelo económico que ellos venían a imponer. Entonces, a partir de toda esa investigación y la forma en que nosotros pudimos explicar digamos, la finalidad real de las dictaduras en Latinoamérica, es que el resultado de lo que nosotros ofrecemos a los estudiantes y a toda la gente que transita por acá, vemos que fue muy acertada, digamos, la visión que le pusimos para explicar este centro clandestino en este lugar, ¿no? ¿Y qué te pasa cuando por ahí hay gente que habla del curro de los derechos humanos? De que bueno, de que todo esto que ya pasó, entonces tenemos que olvidarnos de eso, que no hay que invertir más en la memoria, en espacios de memoria, en llevarlo a las escuelas, en armar contenido también para seguir recordando este suceso? ¿Qué te pasa cuando escuchás esas cosas? No sé, yo le daría una vuelta a rosca más. Diría, ¿qué te pasa cuando escuchás a personas que reivindican a la dictadura o que hacen apología de la dictadura? Y nosotros lo pensamos porque naturalmente cuando vos escuchás que alguien reivindica todo lo que hicieron estas personas, decís, solamente dos tipos de personas pueden hacer estas cosas. Gente que desconoce realmente lo que ocurrió, que hay mucha gente que desconoce el por qué y lo que hicieron, o gente mala, para decirlo suavemente. Decimos, o alguien que ignora, o sea, un ignorante o una persona mala puede sostener o defender estas cuestiones. Entonces, ahí lo que tenés que hacer es desglosar. Si el que te está diciendo tal o cual cosa es realmente alguien que desconoce o es alguien que conoce y lo hace a propósito, ¿viste? Entonces, ahí le damos una visión y un tratamiento distinto, si se quiere. A los que son malos directamente no tenés que perder el tiempo, los ignoramos, y al que desconoce por ahí acercar la información para que conozca lo que ocurrió. Y si después de conocer seguís con la misma posición, bueno, ya depende de cada uno, ¿no? Pero me parece que si vos me decís que siento, al principio reaccionaba mal. Después fui entendiendo que están estas dos categorías de personas, los que desconocen y los que son malos. Y entonces nosotros apostamos a invertir en los que desconocen. Hicimos experimentos porque hay inclusive, te diría, docentes que desconocen un poco la historia de esta cuestión en particular y que se criaron escuchando una cosa y que cuando vienen acá empiezan a ver todo de otra forma y entran de una forma al espacio y te garantizo que salen de otra, por lo que expresan ellos. Docentes, te digo, ¿eh? Ni hablar de pibitos, pibas o estudiantes, porque acá vienen desde la primaria hasta el terciario, que nada, se criaron en sus casas escuchando determinada cosa y después vienen acá y dicen, ah, la escucha, pero no era tan así la cosa, ¿no? Entonces, nada, insisto, todas esas experiencias se dan acá y a nosotros, a mí en lo personal, me llenan, porque cuando vos ves el resultado de cómo entran y cómo salen de un espacio de memoria las personas, creo que es un aporte importante el que estamos haciendo y eso es lo que nos moviliza, ¿no? Claro, te va como retroalimentando ese deseo de seguir cultivando la memoria, ¿no? Totalmente. Yo te quería preguntar con respecto a esto que decía Cristian,
cómo viven como equipo, vos presidiendo ese equipo, con respecto a lo que son las políticas de hoy, ¿no? O sea, porque hablábamos con Cristian, ¿por qué hacemos memoria, no? Porque hay gente que cree que hacer memoria es como irse a quedarse estancado en el pasado. Yo le decía ayer a los alumnos, es mirar el pasado para poder ser críticos con el presente, ¿no? Y preguntarte un poco cómo ves el presente ahí en Sáenz Peña, en la provincia, en la nación, con respecto a los derechos humanos, con respecto a estos temas, habiendo tanto negacionismo, digamos, ¿no? ¿Cómo se plantan ustedes, cómo sobreviven ante tanto negacionismo, ¿no? Y me permito por ahí, porque me voy por las ramas, me arranco con la guitarra y me voy. ¿No? Vos antes me preguntaste, hicieron mención al tema del curro de los derechos humanos. Yo creo que hay un sector que justamente plantea que esto es un curro por la necesidad de salvaguardar algunos intereses. Porque si más se invirtiera en estas cuestiones y más gente supiera realmente la finalidad y el porqué y lo que ocurrió, mucha más gente estaría identificando justamente a los que se favorecieron o a los que se beneficiaron de este contexto y de ese modelo económico. Entonces, justamente cuando se habla, los que atacan más esto me parece que son los que están salvaguardando los intereses de los que por ahí todavía no conocemos del todo, por un lado. ¿Y cómo la llevamos nosotros? Y la verdad que cuesta muchísimo porque a nivel nacional está clarísima la intención, bueno, estamos viendo, despiden trabajadores de los espacios de memoria, los desfinancian, los organismos que tuvieron cierta, digamos, jerarquía en términos de generar una Secretaría de Derechos Humanos con ese rango institucional, digamos, ¿no? Lo degradaron a cualquier cosa, no sé si hoy es una dirección. Acá mismo en la provincia vemos cómo tuvimos una Secretaría de Derechos Humanos y hoy es una subsecretaría donde han desfinanciado gran parte de las políticas que tienen que ver no solo con derechos humanos sí, pero con un montón de cosas que en lo cotidiano vamos viendo. Se ven vulnerados muchas de las políticas que tenían que ver con las mujeres, las disidencias, un montón de cosas que se habían convertido parte de la agenda de un gobierno, hoy prácticamente desaparecieron, ¿viste? Entonces, por eso te digo, es un poco esa batalla cultural de la que vienen hablando que se intenta dar. Y este es uno de los pilares que eligieron atacar con fuerza porque, para mí, entender, cuando nosotros recuperamos la democracia en el año 83, ese proceso de maduración y de recuperación del sistema democrático se plantó sobre algunos pilares en la conciencia colectiva de todos los argentinos. Y las políticas de derechos humanos fue uno de esos pilares. Desde el mismísimo Alfonsín impulsando el juicio a la Junta y no avalando las atrocidades que se cometieron, empezó a forjar, no digo Alfonsín, sino el pueblo en general, algunas cuestiones que nos dieron identidad. Entonces, las políticas de derechos humanos son un pilar, qué sé yo, por decirte otro. La defensa a la soberanía de Malvinas es algo que me parece que ninguno discute. Y vos fíjate cómo en la actualidad hoy son cosas que eligen atacar desde algunos sectores. La política de derechos humanos, plantear que las Malvinas es algo que no sé si es tan importante para nosotros, que lo podríamos cambiar inclusive hasta por vacunas, se planteó en algún momento. Entonces vos fíjate cómo hay esos sectores que se beneficiaron y fueron cómplices de la dictadura, son los mismos que hoy atacan estos pilares que nos formaron o nos dieron identidad a todos los argentinos. Quieren que nosotros olvidemos, que prescindamos de algunas cuestiones para que no tengamos identidad, que no tengamos memoria y naturalmente, seguramente esos mismos sectores se vuelvan a beneficiar de un modelo económico o de los recursos naturales de nuestro país o de lo que sea, ¿no? En esa coyuntura me parece que nos encontramos hoy y es por eso que nosotros decimos, más que nunca hay que ejercitar la memoria, entender de fondo la finalidad de todo ese proceso del 76, pero que se repitió, o se intenta repetir en alguna medida, ¿no? Entonces, por eso estos lugares entendemos que aportan
a esa batalla cultural que vienen a dar ellos y que a nosotros nos toca resistir. Está bueno lo que decís porque de alguna manera también estás mostrando que la política de derechos humanos fue transversal a todos los partidos y es una política de Estado. Es el Estado argentino el que hizo memoria, porque la inicia Alfonsín, un radical, luego es verdad que hay un retroceso en los 90, pero después, porque hay gente que lo quiere meter, lo quiere asociar a una cuestión partidaria, a un sector, y esto es algo que todo el pueblo en algún momento lo visibilizó. Y creo que lo que me preocupa a mí es por qué, por ahí, cuál es el retroceso que tuvo la sociedad para tener hoy en el poder a gente que es abiertamente negacionista, porque no es que, no sé, el presidente o la vicepresidenta llegaron al poder y ahí se destaparon y dijeron, bueno, nosotros no creemos de que la dictadura haya sido tan cruel como dicen, ¿no? Lo dijeron abiertamente en el debate y a pesar de todos los avances que hubo de esta política de Estado, no tiene que ver con ningún partido, insisto, la inició un radical, la siguieron peronistas y es algo transversal. Pero, ¿qué retrocesos hubo para que un presidente diga abiertamente, nosotros creemos que los 70 fue una guerra, que hubo excesos y que bueno, que termine llegando al poder a pesar de decir esto? Yo te puedo decir una idea personal mía. Insisto, que son procesos. ¿Cómo se llegó a esto? Hubo una serie de cosas anteriores, una serie pasaron cosas, dijeron nefastos. Yo creo que llegamos a esto por una degradación, un debilitamiento del sistema democrático. Nosotros decimos que tenemos una democracia hoy porque podemos elegir a nuestros gobernantes, pero lamentablemente no siempre estos gobernantes pueden llevar inclusive adelante sus plataformas electorales. Y lo podemos visibilizar en muchas ocasiones, por ejemplo, el ejemplo más práctico que tengo en la actualidad es lo de Vicentín. Vos fíjate cómo se toma una decisión desde el Poder Ejecutivo con relación a lo que pasó en Vicentín, y uno de los poderes, básicamente, inhibe esta decisión del voto popular reflejado en un Ejecutivo, y no se puede, por ejemplo, expropiar Vicentín. Vos fíjate cómo el sistema democrático expresa su debilidad ahí ante no poder hacer algo que le faculta, digamos, el voto popular a un ejecutivo en función de garantizar otra vez los intereses de algunas empresas o algunos factores concentrados de la economía. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Este es un ejemplo práctico, ¿no? Digamos, de cómo nuestro sistema democrático se encuentra, digamos, en el nivel más bajo, digamos, de su expresión propiamente dicha. Porque lo único que estamos pudiendo hacer en este momento es cambiar nuestros gobernantes. Y algunas veces tenemos un gobernante que intenta hacer políticas públicas o de Estado para la mayoría de los argentinos. Y cuando quiere avanzar un poco más es frenado. Ya sé, antes era, digamos, por los golpes de Estado. Se interrumpían los procesos democráticos por golpes de Estado. Hoy ya los mecanismos son otros. Ya no necesitan ir a los cuarteles para elaborar un golpe, para interrumpir un proceso democrático. Es más, ni siquiera, o sea, se visten hasta de democráticos, van a una elección y termina pasando todo lo que está pasando hoy. Pero para que esto ocurra, hay todo un proceso de debilitamiento, digamos, del sistema democrático, llámese concentrando más la economía, concentrando los medios de comunicación, dándole facultades o asociándose un poder, un sector de la justicia, digamos, por ejemplo, con medios de comunicación. Ejemplo, las fake news, que conocemos hoy como las fake news, cómo afectan un sistema democrático, y los medios concentrados de comunicación que masivamente taladran a la población con determinados mensajes que terminan diciendo, sí, no faltará mucho para que alguno diga, y está bueno que vuelvan los militares, ¿viste? O sea, más de uno va a pensar así, porque ya te digo,
nuestro sistema democrático está tan débil en la actualidad que permiten que pasen estas cosas, digamos. O sea, no permite, sino que hasta, te digo que facilita que ocurran muchas de estas cosas. Entonces, en la actualidad me parece que nosotros, como sociedad argentina, es imperioso que podamos discutir qué democracia estamos teniendo. Y estamos bastante lejos. Imagínate que si en la actualidad estamos discutiendo a ver cómo miércoles hacemos para pagar la luz o comprar los medicamentos o comer, ¿qué vamos a tener tiempo para discutir qué sistema democrático estamos teniendo? Y es un plan bastante bien orquestado, ¿viste? O sea, justamente, entonces cada uno desde su lugar tiene la posibilidad. Nosotros entendemos que desde estos espacios nosotros podemos hacer un aporte importantísimo, digamos, a comprender un poco inclusive la coyuntura actual en la que estamos atravesando. Yo porque pienso en la... como... Disculpa que te interrumpa, Marco. Me hacías pensar en lo que decías en la dictadura financiera, ¿no? Yo creo que nunca salimos de la dictadura financiera, salvo en algunos periodos bastante espaciosos, como fue en la época del kirchnerismo, pero donde se hablaba de política, justamente donde los gobernantes no eran economistas, sino eran políticos. Pero como que siempre estuvo latente en la sociedad argentina estos grupos de poder que siempre quisieron mantener la patria financiera y bueno, las batallas que tuvieron que dar los gobiernos de los Kirchner fueron fuertísimas, ¿no? Con las corridas cambiarias, vos te acordarás, después del Lehman Brothers, 2008, todo lo que el gobierno de Cristina tuvo que hacer para no quebrar, para no tener que salir. Bueno, y todas estas embestidas, pienso en esto de cómo hay un paralelismo entre, porque mucha gente no se involucró en los años 70, no luchó, no habló, no hizo lo que hicieron tus papás, y ahora también estamos como quebrados por esto de que tenemos que pagar la luz, tenemos que salir a tener 3 trabajos para poder vivir. Entonces, ¿cómo nos aplasta la dictadura financiera, ¿no? Digo, ahora las dictaduras son blandas, bueno, no tan blandas porque le están pegando a los jubilados, pero quiero decir, tienen otra metodología, pero el sometimiento y el disciplinamiento ya no viene por chuparte, por secuestrarte, sino por clavarte una factura de luz a 350.000 pesos, a no darte los medicamentos como jubilado, o sea, los instrumentos de tortura me parece que en este momento son económicos, ¿no? Bueno, no sé qué te parece eso, pero como que yo vengo pensando hace días en eso. Nos paralizan, no nos dan ni ganas de salir a defender lo colectivo porque en realidad estamos muy deprimidos con la situación personal, familiar, ¿no? Y te agrego algo, que no solamente fue una lucha de los Kirchner en particular, esta cuestión que terminaba de plantear. Cada gobierno que se animó un poco a visibilizar o a enfrentar estos factores de poder que son económicos concentrados particularmente, corrieron con la misma suerte. Y lo podés poner inclusive a Alfonsín en ese plan también. No nos olvidemos esa silbatina que sufre y cómo lo enfrenta en la sociedad rural en algún momento, justamente esos grupos económicos que lo terminan derrocando. Después la historia por ahí mal contada, alguno va por ahí pretender decir que fue el peronismo el que lo tumba. No, fueron los grupos concentrados económicos a los que él le empezó a disputar alguna parte de la cuestión para favorecer al pueblo argentino y termina como termina. Entonces, por eso es que nosotros en alguna medida siempre también tenemos una mirada hacia el gobierno de Alfonsín, que no solo que hizo un puntapié inicial para empezar a juzgar a la Junta Militar, sino también para empezar a enfrentar a esos factores de poder. Entonces, por eso digo, no es una exclusividad de un partido político, sino de cualquiera que intentara disputarle un poquito la torta a estos factores, a estos grupos concentrados económicos, el que va a sufrir la reprimenda, sea del partido que sea, ¿no? Entonces eso me parece que, bueno, justamente nos permite, entre charla y charla, empezar a visibilizar que no tiene una exclusividad un partido político en esta disputa. Cualquiera que se le ocurra disputar un poco, los beneficios de la economía a este grupo concentrado, va a ser pasible
de que sea perseguido, de que sea estigmatizado o cualquier cosa, ¿no? Así que nada, nos ayuda un poco a seguir reflexionando todo esto y digamos cuánto tiene que ver de vigencia, ¿no? Comprender esto que pasó en la dictadura en un contexto con una metodología y que está pasando hoy de vuelta con otro contexto y con otra metodología. Ya no el terrorismo de Estado y la violencia institucional extrema, como ser la detención y la desaparición de personas, sino ya tiene otros mecanismos, ¿no? ¿Y por qué justamente se elige desfinanciar estos lugares? Porque por ahí nos ayudan a reflexionar mucho, ¿no? Tal cual, tal cual. No sé, Cristian, si querés preguntar, Cristian es el profe de historia, es el que debe tener la cabeza llena de preguntas. No, me parece hay un montón de cosas realmente que me gustaría hablar, pero estaríamos muchas horas. Creo que queda claro para mí cómo orientamos la charla, esta cuestión de, como vos decís, la discusión de los factores de poder. Esto de que el modelo, para que cierre el modelo económico, tiene que ser a palazos, con todo un mecanismo también de los medios de comunicación. Un funcionario sale y todos hemos visto la escena donde le pegan a una jubilada y se cae, y sale la ministra y dice, no, le dio un bastonazo y se cayó sola. Y es increíble cómo, inclusive los periodistas que están ahí no le dicen, pero señora, se ve claramente que se cayó. O dicen al periodista al que le pegó la granada, en realidad le rebotó. Cuando hay 17.000 imágenes que muestran que le tiraron a matar la granada a este periodista Pablo, que está hoy debatiéndose entre la vida y la muerte. Entonces me parece que es interesante pensarlo desde ahí, ¿no? Como vos decís, recuperar la memoria también nos hace entender que este modelo, por ejemplo, cierra así a los palazos. La gente que quizás quiera ir a manifestarse dice, no, no me voy a ir porque me van a meter una granada en la cabeza, un palazo, voy a terminar detenido varias horas. Eh, Estamos viendo que hay chicos de 12 años que salen de la escuela y los agarran. Ahora los chupan de esa forma, digamos, y la tortura psicológica es tenerlos horas detenidos ahí. Y como también decía Martín, ¿no? Esta cosa de uno está tan cansado de luchar con la vida misma, ¿no? Con tratar de tener su casa, de tener de comer, básicamente, y a veces no queda fuerza para otras cuestiones. Pero me parece que es muy interesante lo que vos decís, ¿no? La desfinanciación de estos espacios, el hacernos perder la memoria, nos hace también perder de vista en dónde estamos parados en este momento. Vos fíjate que a mí me preocupa muchísimo que lamentablemente se sigue teniendo como única respuesta a la protesta social la violencia, como en aquellos tiempos. O sea, este modelo económico va a producir protesta social inevitablemente, porque es excluyente, porque es hambreador, porque es un montón de cosas negativas, y la única respuesta que está ofreciendo una vez más es la violencia, con los mismos condimentos de un contexto dictatorial, una potencia abrumadora en términos de medios de comunicación direccionados hacia un solo lado, esto que decías vos, nadie cuestiona, nadie repregunta, sale la ministra y dice una mentira flagrante de forma total, sin ponerse colorado, dice todo lo contrario a lo que ocurrió, sin ponerse colorado, sin la repregunta y con la potencia de todos los medios de comunicación sosteniendo esta posición. Imagínate vos lo violento de esto, ¿no? Que la familia de este trabajador de la prensa que hoy está luchando por su vida tenga que escuchar en todos los medios de comunicación que sale una ministra a decir cualquier cosa, a sostener que lo que hicieron estaba bien. Eso por un lado. Y la otra cosa es cómo intentan una vez más, como bien lo dijiste vos, disciplinar a la sociedad diciendo, mirá, si te vas a quejar porque te falta un medicamento, si te vas a quejar porque tenés que elegir entre pagar la luz o comer, te van a meter en cana o te van a romper la cabeza a palos. Vos fíjate una vez más cómo utilizan la fuerza para intentar por lo menos disciplinar, porque sabemos que en el 2001 lo que ocurrió y se tuvo que ir un gobierno lamentablemente porque ese modelo económico con muchísimas similitudes de lo que hoy tenemos
termina mal. Entonces, los que por ahí tuvimos la oportunidad de haber vivido en alguna medida esas cuestiones o de haber estudiado y prever que esto va a terminar así, sabemos que va a terminar mal. Y nadie quiere que otra vez haya un montón de muertos sembrados en Argentina para recuperar un poquito de dignidad. Es tremendo. Entonces, bueno, por ahí te desalientan algunas cosas, pero por otro lado te alienta a tratar de que más gente se concientice, que no es una cuestión ni siquiera partidaria, es de fondo siempre una cuestión económica. Y en tanto y en cuanto más gente la entienda, menos nos vamos a equivocar, ¿no? Tal cual, creo que por ese lado pasa, ¿no? Han logrado que se haga una cuestión partidista para que se subestime o se menosprecie cuando la gente tiene una conciencia crítica, ¿no? El otro día alguien en la calle decía, yo tengo conciencia crítica, no soy de ningún partido, ¿no? Como diciendo, y está bueno que sigamos instalando también eso, ¿no? Es decir, yo no hago esto porque soy de tal partido, lo hago porque tengo conciencia crítica. Y seguir en esa batalla, ¿no? Marcos, la verdad que, bueno, daría para hablar 6 días y me quedo corto. Eh, ¿Cómo te gustaría cerrar? Lo último que quisieras decir, compartir a la gente, qué es lo que te gustaría dejar como mensaje, ¿no? Para terminar esta hermosa entrevista. Mirá, yo digo, y tengo ganas de seguir charlando, ¿viste? En los años 70 se perseguía a los comunistas. El enemigo número uno mundial había que terminar con los comunistas, y hoy es al kirchnerismo, o sea, utilizan la misma metodología de aquellos tiempos con la de hoy, estigmatizar justamente a los sectores que ponen en discusión este modelo económico. Entonces hoy quieren atacar y estigmatizar, o sea, quieren que se haga cultura esto, que no hay que ser ni kirchnerista, ni peronista, ni popular, ni populista, etcétera, etcétera. Entonces, eso, identificar que se repiten estos patrones. Y cómo me gustaría terminar, yo creo que a todos los pibes y pibas que están escuchando, a las personas que están escuchando, yo creo que tienen que darse el valor y la oportunidad de creer de verdad que nosotros nos merecemos vivir en un país más justo, más solidario, más equitativo. No podemos pensar de que el individualismo y el sálvese quien pueda nos va a llevar a un buen puerto. Nosotros tenemos que entendernos entre todos como sociedad, como pares. O sea, tenemos que empezar a ejercitar la solidaridad de vuelta. El individualismo no nos va a llevar a ningún lado. La salida es siempre colectiva, y en un país tan rico como Argentina, que haya gente que no pueda comer es una locura total. Eso no puede existir. Nosotros tenemos que bregar por eso, digamos. Creer que podemos vivir en una patria más justa, libre y soberana no es descabellado, no es descabellado. Yo creo que por eso tenemos que luchar todos y tratar de hacer docencia en la medida que podamos. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Marco. La verdad que es muy emocionante todo tu testimonio personal. Yo quedo tremendamente agradecido y conmovido por tu generosidad y bueno, veremos la posibilidad de poder llevar a los chicos allá al espacio de la memoria, a los chicos de la escuela, digo, y bueno, y seguir promocionando y seguir incentivando que pasen por allá. Y me quedé tan emocionado con esto que decís que qué bueno que es ver que la gente entra de una manera y sale de otra, ¿no? Me parece que es la mejor expresión de que vale la pena hacer lo que están haciendo, ¿no? Que gente que es docente, que está trabajando con las conciencias, pueda entender de otra manera, tener otra perspectiva cuando sale del centro, ¿no? Eso me alegra muchísimo y bueno, ojalá que podamos seguir incentivando y publicando este espacio que ahora está desfinanciado, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, yo agradecidísimo, digamos, de la oportunidad, me gustó mucho la charla, y nada, siempre quedan muchas cosas para charlar o discutir, pero bueno, será en otra oportunidad, habrá otras fechas en las que podremos charlar, así que nada, agradecido yo y nada, les mando un enorme abrazo y que sigan haciendo lo que están haciendo porque todo suma, todo suma.
Exacto. Bueno, muchas gracias, Marcos. Y bueno, Martín, nos vemos en el próximo, cuando pueda te escucho, así que ya saben, síganos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Así que hemos tenido una buena semana, se ha sumado mucha gente y espero que se siga sumando y bueno, que también puedan ver esta charla que ha sido muy, muy constructiva. Realmente. Gracias, Marcos, realmente. Muchas gracias.